En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por siempre estar con nosotros desde esta hora en la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a desarrollar una nueva propuesta informativa. En esta oportunidad, la del día martes 14 de marzo. Es una abultada agenda de trabajo que tenemos para presentar a todos ustedes con informaciones nacionales e internacionales de mucho interés. Hay unas que son, por ejemplo, bastante sensibles porque tienen que ver con un tema que ya presentábamos en el día de ayer con el aumento de los pasajes y siguen las reacciones del segundo día frente ya formalmente el conocimiento y la publicación en Gaceta Oficial. Bueno, comencemos por allí entonces, sobre el tema del pasaje. Ratificando criterios que ya les presentábamos ayer, se autoriza para rutas cortas un pasaje de 6 bolívares mínimo y para rutas largas, pues un pasaje de 7 bolívares. Para rutas suburbanas se habla de un pasaje de 10 bolívares. Comienza también la parte, digamos, más sensible, en este caso los usuarios, que piensan que frente a este aumento y ante la incertidumbre también de una corrección salarial, piensan que no les va a dar porque la gente saca sus cuentas. ¿Cuánto cuesta el pasaje de tal ruta, de tal lugar o a cuál lugar? Y eso comienza a traer malestar sin duda alguna. Decíamos ayer también, y se ratifica en el día de hoy, que los representantes gremiales consideran que es insuficiente para poder darle mantenimiento a las unidades y tampoco dejan de tener razón. Los costos están altos, la inflación sigue golpeando, el mercado cambiario, aun cuando estable en las últimas 2 semanas en términos generales, eso no implica que no pudiera nuevamente desprenderse esa paridad dólar-bolívar y desde luego tener sus efectos en lo que es el universo inflacionario venezolano. Quiere decir que pudieran subir más los precios y eso a su vez se refleja en el mantenimiento de las unidades de transporte. Piensan los dirigentes gremiales que el precio mínimo debería ser aproximadamente de 12 bolívares. Pero bueno, ahí está la publicación, que ya de ella hacíamos cita, ¿no? Los parámetros autorizados por el gobierno para el transporte colectivo. Muy pendientes porque a esta información hay que hacerle seguimiento, sin duda alguna. Bueno, vamos ahora con un tema político. Ayer el candidato o aspirante a participar como representante de Primero Justicia en las primarias del 22 de octubre, Enrique Capriles, se refirió a varios temas en una rueda de prensa que convocó. En este caso, pues se habló mucho del tema de la inhabilitación y él respondía que el tema de la inhabilitación pues forma parte de un propósito del gobierno de sembrar y promover la desesperanza, pero que él no podía inhabilitar la esperanza de los venezolanos, que dice representa en buena parte en los simpatizantes que le siguen y por ello su propuesta de participar en la cita electoral de los partidos opositores que se manejan alrededor o están cerca de lo que se llama la plataforma unitaria o forman parte de la plataforma unitaria. En fin, esto a veces es un galimatías porque hay tantos enredos y tantas cosas. Lo cierto del caso es que eso decía Capriles, como también se refería a quienes son partidarios o no del tema de la participación en conversaciones con el gobierno. Él acusaba que algunos miembros de la estructura del partido del gobierno no están de acuerdo con seguir conversando con la oposición. Este tema, por cierto, de las inhabilitaciones forma parte de lo que es todo este proceso que se estuvo discutiendo hasta el año pasado entre representantes del gobierno y de la plataforma unitaria. También, se refirió a otros temas sobre las condiciones de participar en el proceso electoral. Él es partidario del apoyo para las primarias del CNE, porque al final será el mismo CNE que dará, digamos, el aporte y el apoyo logístico y la organización
del proceso electoral en 2024. Bueno, temas que seguirán ocupando espacio definitivamente a nivel de la opinión pública porque son por lo demás muy polémicos. Bueno, seguimos, hay otra información importante. Dentro de este proceso que desarrolla sobre el caso Venezuela la Corte Penal Internacional, ayer se hizo el anuncio oficial, se conoció que se han recibido alrededor de 2.000 denuncias o 2.000 documentos con apoyos de videos incluso de parte de familias que están afectadas y algunos tienen detenidos en cárceles venezolanas. En este caso, documentos que se sumarían, debe suponer uno, al expediente del caso Venezuela, que no es uno solo, hay varios en esta circunstancia. Entonces, bueno, se entregaron los documentos, se entregaron videos para dar apoyo a las denuncias que se han hecho al Estado venezolano, bueno, por el tema de violación de derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad. Ya sobre esto se generó una controversia hace 2 semanas con un comunicado muy vigoroso de parte del gobierno venezolano, en oportunidad también de presentarse ante la Corte Penal y rechazar los señalamientos que se vienen manejando pues a través de la investigación de la Fiscalía de esta Corte, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto que no termina, es un asunto que continuará su desarrollo y ya tendremos seguramente informaciones adicionales en este caso. Bueno, vamos con otro tema que también mencionábamos ayer, pero resulta que ahora la situación se hace un poco más compleja. Saben que el SAIME desde ayer y hasta el viernes en su plataforma está en proceso de mantenimiento. Pero ayer se conoció un video y se presentó un video donde se orientan y se dan los nuevos pasos para la obtención de documentación y citas ante el SAIME una vez que se reanude todo el proceso. Mucha gente, lo digo a través de las redes sociales, comenzó a manifestar su descontento y su malestar porque en vez de facilitarse las cosas, se hacen más complejas. Aparte de la información básica fundamental que se pedía antes, ahora se agrega, por ejemplo, que debe sumarse allí en la nueva solicitud el acta de registro, el libro de registro de nacimiento, en qué hospital o en qué clínica nació y así por el estilo, como también al final se solicita el certificado de residencia. La página, de acuerdo a la reseña de algunos medios de comunicación social, se hace como más amable, ¿no?, para el acceso, así se ha dicho, pero es mucho más complejo por la cantidad de datos, sobre todo por el desorden que tiene, digamos, este proceso, el desorden administrativo que ha tenido además por años el proceso de registro, encontrar la partida de nacimiento, buscar si es la correcta, si se encuentra. Bueno, eso es lo que la gente, de alguna manera, también comienza a disgustarle, ¿no? Porque, repito, en vez de facilitarse las cosas, se hace mucho más enrevesado todo este proceso para los trámites ante el SAIME. En todo caso, ya saben que hasta el viernes no hay acceso a la página porque está en proceso de renovación, remozamiento o mantenimiento, como quiera llamarse. Bien, seguimos. Hay otro tema importante que destaca en la agenda de este martes 14 de marzo. De nuevo se reúnen ayer pues representantes del INAC, es la autoridad responsable del transporte aéreo venezolano, y las autoridades de la isla de Curazao. ¿Con cuál propósito? Bueno, de seguir finiquitando, ¿verdad?, despejando dudas, finiquitando las cosas y despejando dudas para la reanudación, primero del transporte marítimo a partir del 3 de abril, con las islas de Curazao y Bonaire. Aruba es otro caso, eso será a partir del 1 de mayo, solo por vía marítima, por ahora. Pero se estuvo hablando de la posibilidad también de ordenar, bueno, todo el proceso para que también el 3 de abril pueda reanudarse el proceso de tráfico aéreo con estas dos islas de Curazao y Bonaire. Estaremos muy pendientes. Otra información también que destaca en la agenda del día de hoy. Bueno, llegan vacunas para el COVID. En este caso, 1.8 millones de dosis
de la China Verocell llegan para seguir todo este proceso de vacunación. Hay mucha gente que no se ha vacunado aún y esto no es nada agradable porque siempre hay un riesgo de por medio, a pesar de que se ha controlado la pandemia como tal. No obstante, todavía la Organización Mundial de la Salud tiene sus dudas. En el país ha habido pues una reducción, pero muy significativa del número de casos y desde luego del número de personas fallecidas o convalecientes, pero de todas maneras llegan estas dosis, 1.8 millones, llegaron ayer al aeropuerto de Maiquetía y bueno, enhorabuena, ¿no? Es importante tenerlas. Temas internacionales, bueno. Preocupación en el sistema financiero internacional. La situación de Silicon Valley Bank, su cierre, y ayer cayó otra institución, Signature Bank. Son básicamente entidades financieras que captan recursos de las personas o empresas que se mueven en el mundo del Internet, en el mundo de la informática, en fin. El gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal aseguran que la gente podrá retirar su dinero de allí, que no se perderá el dinero, pero advierte que no van a ser condescendientes y no van a apuntalar financieramente, porque esto no es la crisis del 2008. Al parecer, se hacen algunos señalamientos sobre la forma como la Reserva Federal de los Estados Unidos manejó el proceso de supervisión sobre las entidades. Y esto, bueno, es motivo de una investigación. Desde luego, esto tuvo repercusiones en el universo bursátil internacional. En la Bolsa de Nueva York, la más importante del mundo, hubo pues bajadas, en algunos casos, pérdida del valor de las acciones, por ejemplo, del Signature Bank, también del Signature no, que cierra en el día de ayer, del First Republic Bank. Cayeron en un 65% el valor de las acciones de esa entidad que está en la cuerda floja. En Londres también hubo repercusiones y en otras bolsas europeas, pero es preocupante porque el temor ahí es que pueda contagiar a los bancos que estén sanos, porque es muy sensible el universo financiero internacional. Bueno, otras notas importantes que destacan. Vamos con Ucrania y las decisiones que anunció ayer la Unión Europea. Nuevas sanciones, renovadas sanciones contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, y altos representantes del gobierno de ese país. Sanciones que se extienden hasta el 15 de septiembre de este año. Mientras tanto, continúa el horror de la guerra en Ucrania. Nos venimos al continente, vamos con Colombia. Bueno, ayer el presidente Gustavo Petro anunció que se inicia un proceso todavía no definido en fechas de probables conversaciones con las disidencias de las FARC. De hecho, la Fiscalía retira 19 órdenes de captura contra algunos de los líderes de este grupo en armas en Colombia, además vinculado, según se ha denunciado en forma recurrente, con el narcotráfico. Vamos con deportes. Bueno, hoy a las 12 juega Venezuela, creo que es la hora del mediodía. Nicaragua, líder Venezuela de su grupo en el Clásico Mundial del Béisbol, transmisión de Televen. Y del fútbol, tenemos que hoy se reanudan partidos de vuelta de la UEFA Champions League. En este caso, el Manchester City contra el Leipzig y el Oporto de Portugal contra pues el Inter de Milán. Bueno, notas que destacan y hay más que sumaremos precisamente en esta primera emisión. Vamos con trabajos del equipo de periodistas del noticiero de Televen. Comencemos con el tema del transporte que ya tocábamos. Algunos usuarios del transporte público en la capital aseguraron no tener cómo pagar la nueva tarifa del pasaje urbano en rutas cortas y largas y suburbano. Salud, 3 contagios de difteria se registraron en el estado Bolívar. Nuestro reportero Mauricio Cruz nos informará cuáles son las causas de la reaparición de esta enfermedad. Un trabajo orientador de nuestro compañero Manuel da Silva nos trae un reportaje especial sobre la unión libre de hecho, o como comúnmente se le conoce, concubinato. En notas internacionales, en Texas, Estados Unidos, una niña de 3 años asesinó accidentalmente a su hermana. Qué terrible esto, ¿no? En el espacio de entrevista conversaremos con José Manuel Muqueza, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas, y cerramos con la información del arte y el espectáculo. Conoceremos más detalles de la futura colaboración entre el venezolano Danny Ocean y el español Alejandro Sanz.
Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, nosotros entonces vamos a... Hay un bachecito, ¿no? No sé, bueno, nos quedamos como en stand-by, suele decirse. Bueno, vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, el informe de las corresponsalías, luego la información internacional, las informaciones que siempre llegan a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que pues llega por redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes, 14 de marzo de 2023. Todo el equipo listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas de este día y, bueno, cosas que pueden ocurrir a esta hora de la mañana, Carlos Fernández. Sí. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Tuvimos como invitados a la gente de La Bomba. Sí, ahí estaba Adriana Peña. De repente, bueno, estuvieron. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Madrugaron. Bienvenidos. Eso nos traen un reporte especial desde Mérida, pronto. Seguro. Llega más adelante. Sí. Amigos, saludos a todos en casa. Nosotros listos para comenzar esta primera emisión del Noticiero Televen. Posterior al análisis que hace Carlos Fernández, nos corresponde hacer lectura de titulares de la prensa nacional. De inmediato. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos abren con el siguiente titular: subir fotos hot sin permiso se paga con cárcel. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Las personas que se dediquen a compartir imágenes privadas podrán enfrentar una pena de 8 años de prisión. Los niños y adolescentes son el blanco predilecto de estos delincuentes. También se reseña esta información que ya anunciaba Carlos al inicio. Llegan más vacunas al país. Tienen la fotografía de este arribo al país de 1.8 millones de dosis contra el COVID-19. Se reseña además en esta portada: Conviasa viajará de por la mar a Carigua. La aerolínea activará operaciones desde la isla hacia el llano a partir del 2 de abril. Más abajo, los talleres mecánicos atraen clientes por las redes. Y la matemática está quebrada por la falta de profesores. Es un reporte especial de Con la Gente. Amigos, vamos a revisar información que está en el portal del diario El Universal. Una de ellas tiene que ver con el tema de sucesos. 2 miembros del Tren del Llano murieron al enfrentar a la Guardia Nacional Bolivariana. Esto ocurrió en Arismendi de Barinas. Otros 3 sujetos fueron detenidos durante el patrullaje practicado por los funcionarios en el sector Sal Si Puedes. Revisamos también otra nota que está en este portal del diario El Universal. Dice: elevan a 46 los muertos por corrimiento de tierra en el noreste de Indonesia. Al menos 9 personas siguen desaparecidas por los deslizamientos. También se señala que si bien los esfuerzos de rescate se han visto obstaculizados por el mal tiempo y los problemas logísticos en esta isla remota, un total de 2.240 personas han sido evacuadas del área afectada. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Nacional para este día. Este tema también lo venimos tratando desde ayer. Dice: aumentaron tarifas del transporte público. El antetítulo: conductores aspiraban a $0,50. Dice que en Gaceta Oficial, publicada el 7 de marzo, se establece un precio mínimo de 6 bolívares para rutas urbanas cortas y 7 para las largas. El pasaje suburbano quedó en un mínimo de 10 bolívares. Otro tema, el internacional, se trata acá en esta portada. Joe Biden intenta infundir tranquilidad tras quiebra de bancos. Más abajo tenemos con fotografía: trataron de pasar a la fuerza. En video quedó registrado el momento en el que cientos de migrantes, mayormente venezolanos, intentaron cruzar a través de uno de los puentes fronterizos en Ciudad Juárez. También destaca el Nacional: consumo de alimentos en el país disminuyó 26% en enero de 2023. Más abajo, medicamentos importados no son controlados por el Instituto Nacional de Higiene, destaca el Nacional en su portada. También tenemos en el tema deportes, que acapara la atención, tiene que ver con el Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela se consolidó como líder del grupo D. Saben ustedes que venció a República Dominicana, también a Puerto Rico, y hoy juega nuevamente nuestra selección. Y en el tema de arte y espectáculos tenemos información de los premios Oscar, la delirante película que arrasó
Todo en todas partes al mismo tiempo ha sido considerada una cinta inclasificable. Es a la vez ciencia ficción, comedia absurda, una película de artes marciales y un drama familiar indio. Amigos, vamos a revisar ahora la portada de Últimas Noticias. Su titular principal tiene que ver con el ámbito económico, pero de hechos que ocurren fuera de nuestras fronteras. Caen más bancos por crisis en Estados Unidos. Ayer fue intervenido el Signature Bank de Nueva York, tercera institución que colapsa. Según señala el sumario, las críticas sobre las fallas de supervisión recaen en la Reserva Federal y en las auditorías externas que hasta última hora evaluaron positivamente el desempeño de los bancos quebrados. Las bolsas europeas y la de Wall Street acusaron ayer el golpe con fuertes descensos de las acciones de estas instituciones bancarias. Nos venimos a nuestro país. El presidente Nicolás Maduro recibió credenciales de nuevos embajadores. ¿Quiénes? Bueno, representantes de San Cristóbal y Nieves, Bahamas y Laos. Además, el jefe de Estado despidió al embajador saliente de Vietnam. Ante Fiscalía plantean dudas sobre muerte de Hugo Chávez. También se señala lo siguiente: con la sequía se fue el frío y llegaron los calorones. Atención con esto, alertan sobre el lote de Irsertin falsificado. El Instituto de Higiene emitió alerta sanitaria sobre el fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama. Y en materia de sucesos, preso mataperros liquidó a 30 canes. El hombre adoptaba a los peludos y luego los sacrificaba o los abandonaba. Veamos ahora qué trae la portada del diario Líder, especialista en la materia deportiva. Tiene una gran fotografía en su portada que la dedican al Clásico Mundial de Béisbol, que por cierto usted ve a través de las pantallas de Televen. Dice el titular: a defender el invicto. Venezuela saldrá hoy a mantener su invicto ante Nicaragua en el Clásico Mundial, victoria que también le aseguraría su pase a los cuartos de final. Bueno, llega el momento, Gaudi y amigos televidentes, de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Antes nos vamos con una lamentable noticia. 8 personas, incluyendo 4 niños, murieron por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en Manaus. Esto está ubicado al norte de Brasil. Bueno, hay que decir que se trata de un balance preliminar, pues los bomberos continuaban la búsqueda de víctimas entre los escombros. Se estima que en Brasil 9,5 millones de personas viven en zonas de riesgo o amenazadas por deslizamientos. Bueno, revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Zulia con la portada digital del diario Versión Final. Ellos destacan: 25 sujetos solicitados en Venezuela pretendían huir del país por el puente de Simón Bolívar. Reseña el sumario que las detenciones se efectuaron tras la verificación de los documentos de identidad a través del SAIME y del Sistema de Investigación e Información Policial. Fueron puestos a las órdenes de los organismos judiciales. Más de 100 funcionarios de la Policía Migratoria están desplegados en unos 70 puntos de control fronterizo para verificar la documentación de venezolanos y extranjeros. Más abajo se reseña que a través de Instagram la institución detalló que las detenciones se concretaron cuando los sujetos pretendían salir de tierras venezolanas, pues estaban solicitados por la justicia del país. También destaca Versión Final del estado Zulia en su portada: maestros y trabajadores zulianos marcharán este 15 de marzo. Una cita textual, abro comillas: lucharemos unidos hasta lograr mejoras económicas, cierro comillas. Dice el sumario que 25 sindicatos convocaron a docentes, empleados públicos y gremialistas a marchar en la avenida 5 de Julio de Maracaibo el próximo miércoles. El objetivo será entregar un documento a la Inspectoría del Trabajo que recoja el mensaje del trabajador hacia el patrono. Dice que la manifestación planea iniciar una marcha desde la esquina Citibán en la avenida Delicias con 5 de julio a las 9 de la mañana con el objetivo de entregar un documento a la Inspectoría del Trabajo que recoja el mensaje de los trabajadores. Vamos ahora con información del estado Miranda con la portada del diario Avance que circula en esta entidad. Titular principal: apuñaló a su ex. Impulsado por los celos y por no aceptar que la relación terminó, un sujeto tomó un cuchillo y unas tijeras y asestó varios ataques en contra de la mujer. La víctima logró salir con vida y denunciar el hecho. El individuo lo atraparon en el sector El Alambique de Alberto Rabel, que está ubicado en la ciudad de Los Teques. También leemos acá:
agua para 320 familias al cambiar un tramo de 4 metros de tubería de 4 pulgadas. Hidrocapital devolvió el vital líquido a la calle Doña Josefina de José Manuel Álvarez. Trabajos similares se ejecutan en Lomas de Urquía y Barola. Hay información que tiene que ver con el ámbito educativo. Los educadores afirman que se acerca la hora cero y una nota lamentable y repudiable de sucesos. Aberrado violaba a su hijo cada vez que lo visitaba. Veamos ahora qué trae la portada del diario Nuevo Día que circula en Falcón. Ellos abren con información que tiene que ver con la fuente comunidad. Dice afectaciones de un hueco en Punto Fijo. Los vecinos residentes de la zona manifestaron que 5 vehículos han caído en el hueco que está en la avenida Paseo del Zulia. Dice además que estas afectaciones han dejado un hueco que suma 8 meses en la avenida Paseo del Zulia de Carirubana. Una de ellas es la caída de varios carros en el hueco que tiene más de 20 metros de largo por 2 metros de profundidad, denuncian los residentes de la zona. El hueco está ubicado justamente en la avenida Paseo del Zulia, entre las calles Nueva Granada y Don Bosco. La noche de este domingo, una camioneta cayó en el hueco sin dejar lesionados. También destaca Nuevo Día de Falcón en su portada. Cementerio de Punta Cardón, entre maleza y animales. Dice que familiares de los difuntos sepultados en el cementerio aseguran que desde 2019 no se realiza una jornada de limpieza. Omar Díaz tiene a su padre y a sus 2 hijos sepultados en el cementerio. Por esta razón, todas las semanas asiste a visitar las tumbas. Asegura que debe hacerlo porque no solo se llevan el material de las tumbas, sino también las profanan para llevarse los restos. Revisamos ahora más informaciones de distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Cojedes con nuestra compañera María Bolívar. Buenos días, María, adelante, cuéntanos. Buenos días. En el estado Cojedes, familiares de pacientes internados en el hospital Egor Nocete de San Carlos denuncian que desde hace varios meses el ascensor del centro hospitalario se encuentra inoperativo. Expresaron que para trasladar a los pacientes hasta el quirófano deben utilizar las escaleras, lo que implica un gran riesgo para la salud de los internos en el centro de salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informándoles que a propósito de la sobreexplotación de producción de sardina en las costas sucrenses, el ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, sostuvo un encuentro con el sector pesquero en la parroquia del Morro del municipio de Arismendi. Esto con la finalidad de concienciar a los pescadores sobre las capturas indiscriminadas que ponen en riesgo esta especie, por lo que la veda de sardina se ha extendido hasta el 1 de abril del año en curso. Loyo además informó que serán sancionados quienes tengan comportamientos ilegales que perjudiquen la reproducción y el crecimiento adecuado de la sardina. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Por cierto, estaba viendo sus medias, señor Salmerón. Ay, gracias. Combinan, miren, con mi corbata. ¡Ah, caramba! También. Bueno, combinaditos. Combinaditos sin ponernos de acuerdo. La hora, por favor, no crea que se va a escapar. No, aquí se la tengo. 6:35 minutos de la mañana, amigos. En la próxima parte venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Y antes de ir a la pausa, informamos que más de 100 personas han fallecido tras el paso del ciclón Freddy por Mozambique y Malawi. La mayoría de las víctimas se concentran en Malawi, donde se ha declarado estado de emergencia máxima. El ciclón Freddy se formó en Australia, esto a principios del mes de febrero, y de seguir activo podría convertirse en el de más larga duración hasta ahora. Amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. En Bolivia tenemos la portada de Correo del Sur que nos dice: enfrentados, debaten en el Congreso la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales. También se informa que en Potosí se cumple por segundo día el paro parcial. Los campesinos están ampliando los bloqueos.
Veamos ahora qué trae la portada del diario Libre que circula en República Dominicana. Dice Estados Unidos se opone a cambios arancelarios al arroz. Dice el sumario que el gobierno estadounidense ha hecho saber al país, es decir, a República Dominicana, que no apoya la reapertura o renegociación de los compromisos de acceso al mercado bajo el Tratado de Libre Comercio. También se reseña en otro titular, fuegos y falta de agua afectan la vida de los ciudadanos. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Nación. Este periódico es de Paraguay. Su titular principal dice: por falta de seguridad, empleo y educación, gana la droga. Forma parte de las declaraciones del candidato a la presidencia, Santiago Peña, quien dijo que en su plan de seguridad uno de los ejes principales será la lucha contra las drogas, dando más seguridad a la ciudadanía. También se informa que la mortandad de peces hasta hoy es un misterio. La bióloga Rosalind Irala, de la Dirección de Pesca de MADES, habló acerca de las posibles causas que habrían desatado la mortandad de peces en el río Paraguay. Una de las hipótesis es la falta de oxígeno asociada a la acumulación de residuos orgánicos producto de las inundaciones. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan lluvias con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Amazonas y Bolívar. Maracay estará parcialmente soleado, temperatura mínima 15 grados centígrados y máxima 27. Tucupita parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 27. Coro parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Gracias, Gaudi. Vamos a comenzar con una denuncia que nos envía el señor José Gómez. Él nos escribe desde la calle Las Brisas, en Barrio Oeste, en Naguanagua. Desde hace 3 semanas están teniendo problemas con el servicio de CanTV. También por acá nos escribe Pedro Barnáez. Dice: no hay internet en muchas zonas del centro de Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Pleno centro, ni siquiera línea telefónica. También Alexis Patiños dice: sigo poniendo la denuncia, los canales de aguas pluviales del sector 4A de Campeche en Cumaná siguen sin limpiarlos, ya vienen las lluvias y eso será un desastre, o esperemos que no. Begnis Calcurián dice: buenos días, desde Villa de Cura, Aragua. La Unión de Conductores Unidos, Transporte Extraurbano, decidió que lo máximo a cobrar serán 10 bolívares. Las rutas cortas estaban en 5 bolívares, nos subieron el doble. Bueno, hay que revisar la Gaceta Oficial porque por allí van los precios que se establecieron en la misma. 10 bolívares el pasaje máximo. Taire Castro, feliz día y bendecido día, envía sus saludos. Marisol Andara también lo hace. Orlando, Luis Pinto, Leticia, bueno, se une a la señora Gaudi, le gustan mis medios. Gracias, señora Leticia. Marvin Bryce dice: ¿qué hora es, Salmerón? Jaja, la hora del noticiero más divertido y relajado de las mañanas. Gracias por hacer tan relajadas las mañanas. Saludos, Marvin. Por aquí tenemos una arepa de Luis Pinzón y este súper desayuno que nos envían desde la ciudad de Coro, Estado Falcón. Gracias. Bueno, se ve delicioso ese desayuno. Gracias por todos los mensajes, incluidos los desayunos virtuales. Señor Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, una apretada agenda de titulares que vamos a resumir de inmediato. Comencemos con el tema del pasaje. Bueno, evidentemente que con los antecedentes y la publicación en Gaceta Oficial, pues comenzaron las contradicciones y también los disgustos entre los usuarios por una parte y también el descontento de los representantes gremiales, de los sindicatos del transporte. Consideran insuficiente el aumento, ellos aspiran 12 bolívares. Recordando un poco, queda, de acuerdo a la Gaceta Oficial, rutas cortas 6 bolívares, rutas largas 7 bolívares y suburbanas 10 bolívares. Seguimos. Bueno, vamos al plano político. Ayer el aspirante de Primera Justicia a participar como candidato a la presidencia, ¿no?, si lo escoge la gente el 22 de octubre, dio una rueda de prensa, Enrique Capriles, para decir que sobre el tema de la inhabilitación, que él no puede inhabilitar la esperanza de los venezolanos y que lo que busca el gobierno es promover e estimular la desesperanza.
También se refirió a otros temas, el tema interno, las discusiones entre aspirantes a participar en ese proceso de primarias, y señaló que algunos miembros del partido de gobierno no son partidarios de seguir conversaciones con la oposición. Continuamos. Otras notas que destacan. Tenemos de por medio la Corte Penal Internacional anunció ayer que había recibido 2.000 informaciones o documentos, también videos, donde supuestamente se hacen señalamientos hacia el gobierno venezolano por presunta violación de los derechos humanos. Se suman al expediente del caso Venezuela 1, porque hay otros casos más, también vinculados a presuntos hechos o presuntos crímenes de lesa humanidad. Esto llevará su tiempo y muy largo. Bueno, continuamos. El SAIME, que tiene paralizada su página por esta semana por mantenimiento de su plataforma, sin embargo dio a conocer un video donde se suman nuevos elementos para las solicitudes de cita y para solicitud de pasaporte, fundamentalmente también cédula de identidad. Mucha gente por redes sociales consideran que lo que han hecho es confundir más, y lo que hacen es, en vez de simplificar, hacer más enrevesadas las cosas, porque ahora piden no solamente sino el libro del acta del registro de nacimiento, el lugar donde se nació, la dirección donde nació, en fin, una serie de elementos que la gente considera que son perturbadores. Bueno, ya se verá. En todo caso, la plataforma o la página de la plataforma, que está por lo pronto suspendida, pues según algunos medios de comunicación social ahora es un poco más amable. Bueno, seguimos. Está el tema de la reanudación probable del tráfico aéreo con la isla de Curazao. Ayer se estuvo conversando de ello. En este caso, pues a partir del 3 de abril. La marítima sí está ya definida. También tenemos que llegaron 1.1 millones de dosis, en este caso de vacunas contra el COVID, de la fórmula china Verocell. En lo internacional, la angustia en el sector financiero en el sistema financiero por el caso de Silicon Valley Bank, que cerró. Ayer también cerró Signature Bank. En este caso, el gobierno americano y la Reserva Federal asegura que los depositantes, ¿verdad?, los clientes recibirán su dinero. Sin embargo, dijo que esto no es la crisis de 2008 y, como ya había dicho Biden, se ratificó que los responsables tendrán que responder. También tenemos información sobre sanciones que se extienden en el tiempo para Putin y el alto gobierno ruso por el tema de la guerra de Ucrania. Esto lo dio a conocer la Unión Europea hasta septiembre, el 15 aproximadamente. Desde Colombia se nos informa, lo hizo el presidente Petro, que se van a organizar probablemente sin fecha definida reuniones con las disidencias de las FARC, siguiendo con el proceso de paz total que quiere el gobierno del vecino país. En deportes, bueno, tenemos también importante información. Venezuela juega el mediodía contra Nicaragua en el Clásico Mundial del Béisbol y hoy hay partidos de vuelta de UEFA Champions League. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con José Manuel Muqueza, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas. Y al cerrar, arte y espectáculos en lo actual. Y al regreso, las informaciones con sus detalles con Cruz Vida y Adrián Barros. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos cada mañana. Iniciamos este día con la mejor energía. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, lleno de energía, como tú dices. Muy buenos días, señores televidentes, buenos días, Cruzmila, compañeros. Un gusto, como siempre, acompañarles a esta hora de la mañana. Les comentamos que el 14 de marzo de 1870 nació en La Guaira Pedro Elías Gutiérrez, compositor y músico venezolano, creador de la zarzuela Alma Llanera, considerada como el segundo himno nacional de Venezuela. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, el SAIME anunció un nuevo procedimiento para solicitar el pasaporte. Esto y más en la próxima parte. Usuarios del transporte público en la capital aseguran no tener cómo pagar la nueva tarifa del pasaje urbano a 7 bolívares y suburbano a 10. Consideran que es imprescindible e impostergable un aumento del salario mínimo.
10 bolívares tendrán que pagar aquellos que se trasladen en unidades que atraviesen 3 municipios, mientras que 7 es el pasaje en autobuses de rutas cortas. Desde la línea de transporte Casalta-Chacaíto-Cafetal, describieron el drama que atraviesan conductores y pasajeros. La gente no tiene más, otros no que les gusta pagar, pero ahí vamos, unos pagan, otros no pagan, otros piden la cola y así vamos cotidiano todos los días. Los más vulnerables a la situación son aquellos que no tienen empleo y las personas de tercera edad. Bueno, tratar de no salir lo mínimo, quedarme en casa. Jóvenes y adultos sortean el problema financiero realizando varias labores a la vez. Realmente tengo 2 o 3 empleos y eso me ayuda a poder pagar el pasaje, pero a las personas que no tienen... 2 al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Es decir que serían 28 bolívares diarios. 28 bolívares diarios, o sea, casi lo que uno se gana en el día le queda para, si acaso, unos 5 o 10 bolívares para completar algo de comer. Magia, negocio por aquí, negocio por allá y tú sabes cómo está uno, aunque uno es profesional. En cuanto a las rutas largas, hasta el momento, el pasaje desde Plaza Venezuela hasta San Antonio de los Altos se mantiene en 17 bolívares, desde la misma zona de la capital hasta Los Teques, 20 bolívares, y desde Parque Miranda hasta Guarenas Guatire, 25 bolívares. Jonathan Cárdenas, Televen. El consumo de alimentos en el país disminuyó un 28% durante el mes de febrero de este año, bajando otros 2 puntos en comparación a enero. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, Ítalo Atencio. Con estos resultados se estima que en los próximos meses continuará la caída en el consumo de productos y el año podría cerrar con grandes pérdidas si no se hacen los correctivos adecuados para la recuperación del sector. Atencio hizo un llamado al gobierno nacional a tomar medidas para evitar un mayor impacto en la población, el impuesto a las grandes transacciones financieras. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, anunció un nuevo procedimiento para solicitar el pasaporte, pero recuerda que el servicio de la página web está suspendido temporalmente por adecuaciones tecnológicas hasta este viernes 17 de marzo. El primer paso a realizar es ingresar al sistema e iniciar sesión. Hará clic en la opción Pasaporte ubicada en la parte superior izquierda de la página, para luego seleccionar Nueva solicitud. Verificará que sus datos de identidad estén correctos, para luego ingresar la información de su acta de nacimiento y su dirección. Al continuar, el sistema le señalará los recaudos que necesitará al momento de asistir al ente. En este punto, deberá completar el formulario de agendado, donde escogerá la fecha, la oficina y la hora de la cita. Por último, realizará el pago del trámite y su solicitud de pasaporte estará completada. Actualmente, el sistema del SAIME está suspendido por adecuaciones tecnológicas hasta el 17 de marzo. Autoridades de la Gobernación de La Guaira desmantelaron un criadero de cerdos en plena playa B del Paseo de Macuto, luego de recibir la denuncia de varios vecinos sobre la contaminación del lugar. La alerta se generó por la presencia de unos 3 cochinos en un criadero improvisado que arrojaba las aguas residuales hacia el mar y cuyo olor se tornaba cada vez más insoportable para los vecinos. El gobernador de lo que es la destrucción de inmediato de las cochineras, la reubicación de los cochinos en un lugar del Ministerio del Ambiente, de igual manera por ejemplo el Ministerio, pero ya la Policía Nacional Bolivariana con competencia en ambiente de los dueños de los cochinos. Y ahí con los compas, bueno, reubicando, como está viendo, retirando los baños, el saneamiento del lugar. Para esta semana se tiene previsto que Hidrocapital se encargue del embaulamiento de las aguas servidas, mientras que los baños informales también fueron removidos. Desde el Ministerio de Ecosocialismo se exhortó a la colectividad a evitar instalar estructuras como estas a orillas de la playa. Es importante recordar que en estos espacios, dentro de la línea costera, no están permitidos todos los baños que de manera improvisada se venían colocando, tampoco está permitido el desarrollo de esta manera y este tipo de actividades agrícola con animales de este tipo, con cochinos. Sobre los encargados de este espacio se informó que fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la República Democrática de Laos, Bahamas y San Cristóbal y Nieves. Durante el acto, el presidente Maduro despidió y condecoró al embajador de Vietnam, Le Viet Duyen, destacando que durante su gestión las relaciones entre ambos países se consolidaron. Exhortó además a que las negociaciones entre Petro Vietnam y PDVSA sean retomadas para lograr acuerdos en materia agrícola, petrolera y gasífera. Se espera que con la designación de estos 3 nuevos embajadores, los vínculos diplomáticos serán reforzados y desarrollados para beneficio mutuo. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, las lluvias en el estado de Mérida han generado serios daños en los servicios públicos. Volvemos con esto y más en minutos. Para este martes 14 de marzo, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 24,11 bolívares. La misma debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. Tras 2 años sin registrarse nuevos casos de difteria en el país, recientemente se detectaron 3 contagios en el estado Bolívar. Según la Sociedad Venezolana de Infectología, una disminución en las coberturas de vacunación y la llegada de migrantes para ejercer la minería ilegal han originado la reaparición de esta enfermedad. Que aparezca difteria nuevamente preocupa porque en el 2016 esto apareció teniendo una cobertura aproximadamente de más de 80%. Pero ahorita la cobertura es de apenas 56% con la tercera dosis de difteria. Es importante entender que nuevamente el municipio Sifontes del estado Bolívar es el foco que originó difteria en el 2016 y ahorita los 3 casos aparecieron ahí. Y está la parte de la minería. La minería no solo genera daños desde el punto de vista ecológico, personas que buscan oportunidades desde el punto de vista económico en esas zonas y lo que consiguen es enfermedad. Y cuando regresan a sus sitios, llevan esa enfermedad al resto del país. Sabemos que hay difteria en Brasil. Ahorita cualquiera de esos garimpeiros, mineros ilegales que vienen a Venezuela, contagian a otras personas difteria y se termina diseminando. Esta infección de origen bacteriano se transmite principalmente por contacto directo o secreciones nasales. Puede conducir a problemas respiratorios, cardíacos e incluso a la muerte, ya que entre el 5 y 10% de los contagiados tienen gran riesgo de fallecer, en especial menores de 5 años y mayores de 50 que no se encuentren vacunados. Ahora, ¿cómo la detectamos en nuestro organismo y qué medidas de prevención podemos tomar? ¿Cómo es la manifestación principal? Un aumento de volumen o de tamaño en el cuello y en las amígdalas, en la faringe, empieza a aparecer una pseudomembrana como una placa blanquecina extensa o grisácea. De hecho, a veces las lesiones de difteria no solo aparecen en garganta, sino puede aparecer en nariz o puede aparecer en la piel. Si uno tiene contacto con la bacteria en la piel, pueden aparecer úlceras. A nivel pediátrico se colocan principalmente 5 dosis de difteria a los 2, 4, 6 meses, después se colocan 2 refuerzos alrededor de los 18 meses, después entre los 4 o 6 años y después a los 11 años se puede colocar un refuerzo adicional. Los expertos recomiendan visitar inmediatamente un centro médico si el paciente presenta alguno de estos síntomas antes mencionados. A través de un hisopado confirmarán o descartarán la infección en su organismo. Desde la Sociedad Venezolana de Infectología le recuerdan a las autoridades la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en el municipio Sifontes del estado Bolívar para evitar su propagación hacia otras regiones de Venezuela, así como también recordaron la importancia de reforzar los centros públicos de salud con materiales diagnósticos y terapéuticos para poder hacerle frente a la difteria y volver a los niveles del 2016, donde duraron más de 24 años sin contabilizar un nuevo caso de esta enfermedad. Mauricio Cruz, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 9 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Zulia es la entidad con mayor número de contagios, con 3, Caracas 2, mientras que La Guaira, Miranda, Bolívar y Delta Macuro reportaron 1 respectivamente. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.225 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 390 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.854. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
Venezuela recibió 1.827.600 vacunas chinas con el fin de reforzar la jornada de inmunización en nuestro país. El Ministerio de Salud indicó que las dosis fueron recibidas por Consalud para que sean distribuidas a través del Sistema Público Nacional de Salud. Este domingo se cumplieron 3 años de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, declarara estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, Rusia y China han enviado más de 9 vuelos con miles de toneladas de vacunas contra el coronavirus. Un nuevo brote de palometa peluda ha proliferado en varios municipios de la zona de Paria, en el estado Sucre, lo que está causando serias complicaciones de salud a más de 150.000 habitantes. En penumbra y a obscuras, habitantes manifiestan con suma preocupación que niños, adolescentes y adultos mayores han presentado severas situaciones de salud en la piel a causa del nuevo brote de Ilesia metaus. Necesitamos la fumigación aérea en los manglares, la fumigación terrestre para acabar con la palometa, ya que nos afecta, la piel nos la irrita. La etapa de proliferación de este insecto normalmente se da en el último trimestre del año. Sin embargo, la falta de exterminación de larvas ha aumentado la reproducción de esta palometa. Y se había ofrecido una fumigación en el mes de diciembre y no se hizo. Y ya tenemos casi 2 meses con las luces de nuestro pueblo apagadas, y pueden ver a través de las pantallas de esta televisora la oscuridad que reina en nuestro pueblo. Ante esta problemática, la población pariana ha exigido pronta atención a las autoridades, ya que llevan más de 2 meses con las luces apagadas para no atraer al insecto a sus hogares. Nuestro llamado es al ministro de Salud, a la gobernación del Estado, al gobernador del Estado Sucre, al presidente de la República, Nicolás Maduro, que se sensibilicen con el problema de la ciudadanía del municipio Cajigal, del municipio Mariño, de todos los municipios parianos que estamos viviendo esta situación. Desde el estado Sucre, Reina Isabel Castillo, Televen. Las intensas lluvias que desde hace más de 6 días se han registrado en el estado Mérida han afectado seriamente los servicios públicos en varios municipios. Nuestro corresponsal, Jade Delgado, nos trae los detalles. En los municipios Libertador y Alberto Adriani, los habitantes se han quejado por padecer varios días sin agua a través del sistema de tuberías. Hemos tenido que tomar decisiones operativas en algunas horas de cierre temporal y paralización de la planta Enrique Burgoyne de la mano con la Hidrológica Aguas de Mérida, debido a que el ingreso inmenso de este sedimento nos ha colapsado tanto los desarenadores como los sedimentadores de la planta. En el área de servicio eléctrico tuvimos afectación, ejemplo, en el sector El Anís de la parroquia Chiguará del municipio Sucre, donde tuvimos el colapso de 5 postes de alta tensión, el cual nos tuvo sin servicio a 6 municipios del estado Mérida. Estos sectores estuvieron sin servicio por 48 horas, ya se encuentran restituidos. Ante los diferentes accidentes que se registraron durante 2022 y recientemente debido a que personas en vehículos intentan atravesar carreteras en las que se han desbordado los ríos, las autoridades les enviaron un mensaje. Estas son las recomendaciones que nos han dado los bomberos, Protección Civil. Cuando ven el aumento de caudal del río, lo que tienen que estar es pendiente, alerta, no acercarse a estos ríos, porque específicamente, como ya tú lo has señalado, la pérdida humana es muy lamentable, porque cualquier pérdida para nosotros es lamentable. Estas pérdidas humanas han sido por imprudencia, han querido transitar o pasar por un caudal pensando de que está muy bajo, pero es que la madre naturaleza no nos dice a nosotros cuándo se destapa aguas arriba. De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, las lluvias continuarán por un lapso de 72 horas en la entidad, mientras que los funcionarios de Protección Civil se mantienen desplegados en las zonas vulnerables, haciendo un constante monitoreo. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. En Lara, el gobernador Adolfo Pereira ordenó a las instancias correspondientes atender los daños que sufrió la vialidad en algunas zonas debido a las fuertes lluvias registradas el fin de semana. En el municipio Pero León Toro, donde fuimos a hacer una inspección, presenta una de las mayores afectaciones con una alcantarilla que se fue. Esto es en el tramo desde el Puente Bolívar hasta comprendido a la parroquia Altagracia. Hoy también 14 viviendas anegadas y 3 viviendas con afectaciones y pérdidas de enseres. Ya el equipo social
de las diferentes alcaldías, específicamente aquí, donde hubo mayor afectación por inundaciones de vivienda, encuentra desplegado, ahí está el secretario de Desarrollo Social, Andrés Restrepo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, manifestó que el Gabinete de Infraestructura está en alerta para atender las emergencias que se registren como consecuencia de las lluvias, al tiempo que informó sobre los trabajos que ejecutarán próximamente en esta materia para evitar afectaciones mayores en un futuro. Nosotros nos declaramos desde ya en alerta, ya los equipos sociales junto al cuerpo de bomberos ha estado levantando las solicitudes de los requerimientos que tienen las familias afectadas. Los equipos de EMICA el día de hoy están trasladándose a cada una de las quebradas y bucos para terminar de analizar los trabajos que van a hacer allí. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el estado Nueva Esparta fue paralizado el transporte marítimo entre las islas de Cocha y Margarita por la suspensión del subsidio de combustible. Las 3 embarcaciones Júbilo Azul, Isabel María y Maderi, afiliadas a Azotransmar, que ofrecía este servicio desde el muelle de la Isleta y San Pedro, ahora deben pagar el diésel a precio internacional. Morel Cardoso, concejal del municipio Villalba, alertó que ante esta decisión los más afectados son los habitantes de la isla de Coche. Poco válido el hecho de que no se hayan presentado alternativas. Creo que la administración ha debido tomar las previsiones para que no se cancele el servicio, porque quien está sufriendo esto es la población de la isla de Coche, que queda desconectada de Margarita. Gracias a Dios hay una solución provisional que se implementó hoy lunes, que es la ruta de Ferrillet, Punta de Piedra, San Pedro de Coche. Esta mañana vino full de Coche a Margarita, casi 80, 100 personas se vinieron de Coche a Margarita, porque aquí es donde podemos hacer nuestras diligencias y, bueno, con el favor de Dios, esa ruta provisional se abra con mayor frecuencia. Cardoso también refirió que los pescadores no pueden salir a faenar. Enfatizó la grave situación que viven, ya que el combustible subsidiado es muy reducido y la población no está en capacidad de pagarlo a 0,50 céntimos de dólar por litro, ya que el aparato productivo está casi paralizado. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Más de 1 kilómetro del eje costero de Lechería en el estado Anzoátegui, ocupado ilícitamente, será demolido para la construcción con capital público y privado del Boulevard Playa Cangrejo. Jesús Albino nos tiene los detalles. El proyecto, que convertiría la zona en el bulevar de playa más moderno de Venezuela, había sido abandonado por gestiones anteriores. Ahora será retomado, pues en la zona hubo ocupación ilegal de espacios. La medida forma parte del impulso de la industria turística autosustentable para ampliar la oferta de destinos. El saneamiento y la recuperación integral de espacios que en principio estaban destinados para el desarrollo turístico y que luego por diferentes razones se fue desplazando y quedaron en otro plano. Para el turismo endógeno con un desarrollo sustentable donde puedan tener las condiciones incluso hasta internacionales que puedan venir y disfrutar estos espacios. Las familias que ocuparon los módulos turísticos serán reubicadas en soluciones habitacionales. Ubicación de 16 familias que habitan aquí de manera insalubre, en condiciones inhumanas. La primera etapa contempló un abordaje social integral, donde se detectó la comisión de delitos como explotación infantil, además de situaciones de insalubridad, entre otros, que negaban este espacio para el disfrute familiar. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Con una significativa participación ciudadana se llevó a cabo en el estado Bolívar la consulta pública del proyecto de ley de atención integral para las personas del espectro autista. Andrea Calma nos trae el reporte. El proyecto, que se espera sea aprobado por la Asamblea Nacional este próximo 30 de marzo, brindará mecanismos legales a las personas del espectro autista para que puedan explotar su potencial. Por ejemplo, en materia de educación, nosotros estamos proponiendo que sea incluido dentro del pensum de educación la materia de autismo, porque las maestras vieron pedagogía, no vieron psicopedagogía. Entonces, cuando están frente a un niño con una condición, no saben qué hacer, porque no lo vieron en su pensum de estudio. Por un proyecto de ley que nació de la mano
de los padres y representantes en marzo del año 2022 y que el 6 de abril del año 2022, en una instrucción de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, se realizó una comisión mixta entre la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología, Innovación, la Comisión de Niños y Niñas, y conjuntamente con todas las instituciones, el 8 de diciembre se aprobó en primera discusión este hermoso proyecto de ley. El nuevo reglamento contempla también el aspecto alimenticio, considerando que este debe ser libre de gluten. Que se creen incentivos fiscales que permitan a productores, a pequeños y grandes productores, desarrollar productos sin gluten para que estos productos que hoy son costosos sean más económicos. De acuerdo al diputado Leonel González, han sido 44 las asambleas realizadas en los 11 municipios de la entidad donde fue dado a conocer el proyecto. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. El precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky no explicó cómo tratará el tema de su inhabilitación de cara a las presidenciales de 2024. Capriles Radonsky espera que la Mesa de México logre avances en este sentido. ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Lo que yo creo que yo no puedo autoinhabilitar. Ni voy a ir a pedirle permiso al gobierno si puedo correr o no correr. Esto es algo que está en discusión. Lo que yo no voy a esperar es la decisión de la discusión, si pasa o no pasa algo, para salir a defender la causa. Enrique Capriles Radonsky considera que el tema de las sanciones es una excusa del gobierno para no continuar con las negociaciones. Nosotros no somos los que ponemos o quitamos sanciones. La comunidad internacional ha dicho claramente cuál es el camino para que todo este tema de presión, por quien se saltó la democracia, violaron derechos humanos, presos, muertos, cuántas cosas no han pasado. La comunidad internacional ha dicho, bueno, esto no tiene por qué ser para siempre. Esto pasa porque el país pueda tener una negociación que permita ir devolviéndonos a los venezolanos la democracia y el levantamiento progresivo. Capriles considera que la observación internacional debe garantizarse en las elecciones presidenciales del 2024, como se realiza en otros países del mundo. Harley Monseguilemán, Televen. El secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, presentó ante el Poder Legislativo el proyecto de ley de emergencia salarial, con el que busca que el Ejecutivo Nacional evalúe un aumento del salario mínimo. Hoy nos hacemos además eco y solidarios y hacer un llamado al gobierno nacional en que estamos a tan solo 48 horas de cumplirse un año del último aumento en materia de salario y en materia de jubilaciones y de pensiones. Nosotros hemos colocado al servicio del Poder Legislativo, para que además sirva de instrumento jurídico al Poder Ejecutivo, la posibilidad de abordar todo en relación y en materia a lo que debe ser los salarios, los ingresos por parte de nuestras venezolanas y nuestros venezolanos, apegados a los principios constitucionales. Artículo 91 de la Constitución, que claramente indica que una familia debe percibir de manera digna lo suficiente para poder llevar una calidad de vida que permita sostener el funcionamiento de cada uno de los hogares de nuestra Venezuela. El además diputado de la Asamblea Nacional señaló que el salario mínimo mensual de un trabajador de la administración pública no alcanza para cubrir el reciente aumento del pasaje urbano y suburbano. Por otro lado, Alvarado instó a todos los sectores políticos a trabajar en conjunto para construir un proyecto de país. Hacemos ese llamado urgente a todos los sectores, repetimos, sin ningún tipo de etiqueta de la coalición a la cual pertenezca o a la coalición en la cual haya venido desarrollando un trabajo. Es urgente, hoy 13 de marzo, que empecemos a construir este camino entre todas y entre todos. Y en eso COPEI ha venido desarrollando la construcción de una agenda
y es la agenda Venezuela Cambia. Y es un proyecto de país, más allá de la búsqueda de un candidato, más allá en la búsqueda de un nombre o un apellido. Para aspirar a las próximas elecciones presidenciales del 2024, nos encontramos trabajando en la construcción de un proyecto de país que permita vivir la Venezuela posible, que permita vivir la Venezuela del reencuentro, que permita vivir la búsqueda de la solución de los problemas de los venezolanos. El secretario general nacional de COPEI afirmó que el 25 de marzo el partido anunciará el candidato que los representará en las primarias. La Cámara de Turismo del municipio de Iribarren, en el estado Lara, inauguró la ruta gastronómica Barquisimeto Suculenta con el fin de impulsar el turismo en la capital de la entidad. 10 restaurantes forman parte de la ruta. Cada uno ofrecerá a propios y visitantes una variada gastronomía que combina la cultura guara con la cocina europea. Ciertamente nosotros consideramos que dentro del sector turístico lo consideramos una economía emergente, la economía que puede en este momento nivelar todo este desbarajuste que existe a nivel económico y tenemos la posibilidad de generar nuevas propuestas a través del alojamiento, de la restauración, de los paseos, de las guías, y Barquisimeto se convierte este año en la sede de la FITBEN. ¿Ok? Es muy importante, nosotros estamos trabajando con tiempo el tema para ofrecerles a propios visitantes un Barquisimeto ideal, un Barquisimeto espectacular, con muchas opciones y que, bueno, nos recomiende y vuelvan en familia. Aquí lo que queremos es poder, digamos, establecer de una forma sistemática que las personas tengan alternativas para hacer una ruta e ir conociendo un pedacito de cada uno de ellos y después terminar en una gran comida. Esa es la idea, que el municipio se beneficie de un incremento de las personas que nos visitan y esas personas que nos visitan puedan tener una mejor experiencia toda bien coordinada. Barquisimeto tiene mucho más que ofrecer de lo que realmente se conoce y este viaje, esta ruta gastronómica Barquisimeto Suculenta, lo que trata es eso, de potenciar el conocimiento de esas alternativas que tenemos en la ciudad. Además de fomentar el turismo gastronómico, desde la Cámara de Turismo de Iribarren están promoviendo el turismo religioso, de aventura, el turismo de eventos corporativos y próximamente impulsarán el turismo de salud. Revelaron que Barquisimeto será sede de una serie de expos con la cual buscan atraer a los turistas y así dinamizar tanto el turismo como el comercio local. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Cada vez son menos las personas que deciden optar por la unión libre de hecho, comúnmente denominado concubinato. Especialistas en derecho aseguran que hoy en día muchas parejas deciden vivir juntos o por voluntad propia sin firmar ningún documento. El concubinato en Venezuela tiene muchas semejanzas, al menos en términos legales, al matrimonio civil. Algunas parejas deciden ir ante el registro para la unión estable de hechos y formalizar de alguna manera la convivencia. Uno de los requisitos es compartir el mismo domicilio bajo relación de convivencia durante mínimo 2 años. Ninguno de los individuos debe tener otros concubinos o concubinas, tener comprobante de la dirección de domicilio, cédula de identidad, acta de nacimiento y 2 personas que sean testigos de su unión estable de hechos. Todos estos trámites son gratuitos. Las parejas actualmente deciden ponerse a vivir juntos, como se llama muy coloquialmente, de acuerdo a su voluntad, ¿sabe? Muy poco tienen conocimiento de que tienen que ir a un registro civil y que esto es a partir de 2 años que se empieza a trabajar con lo que es la parte del derecho del concubinato o unión estable de hecho. Por lo general siempre nace la voluntad de comenzar a compartir bajo un mismo hogar. La abogada Dulce Navas recomienda a las personas realizar la unión estable de hechos para hacer más llevadero los trámites legales que surjan en Venezuela, y más si la pareja decide separarse, ya que los bienes patrimoniales que se adquirieron durante el concubinato será repartido entre las partes. Si esa pareja va a adquirir bienes patrimoniales, es mejor que vayan hasta un registro civil y declaren su unión estable de hecho. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque pasa lo siguiente, que muchas personas van a las prefecturas y solicitan, van y dicen, mire que nosotros tenemos una unión de concubinato, una unión estable de hecho, para poder adquirir, por decir un crédito ante un banco.
¿verdad? O para comprar un vehículo. Entonces van y hacen esas notificaciones, pero eso como prueba, como tal, no es tan valiosa como ir a un registro civil y registrar. Al igual que el divorcio, puede solicitar la disolución de la carta de concubinato, bien sea de manera unilateral o de mutuo acuerdo, en el mismo registro civil donde se efectuó la unión. Manuel da Silva, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Biden defiende el sistema bancario de Estados Unidos tras quiebra de entidades. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Texas, en Estados Unidos, donde una niña de 3 años mató accidentalmente a su hermana de 4 con una pistola semiautomática. De acuerdo al informe policial, durante una reunión familiar en Houston, las dos pequeñas quedaron solas en una habitación del apartamento cuando la menor de 3 años encontró el arma y la accionó. Al escuchar el disparo, los familiares acudieron rápidamente al lugar, encontrando a la niña de 4 años en el suelo sin signos vitales. Seguimos en Estados Unidos, pero ahora abordamos el tema económico, y es que el presidente Joe Biden aseguró que el sistema bancario es seguro pese a la quiebra del banco Silicon Valley y otras 2 entidades regionales, pero señaló que quiere una regulación más estricta para evitar futuras crisis. Veamos el siguiente material de nuestra agencia aliada AFP. Eso expresó el lunes el presidente Joe Biden, intentando reforzar la confianza tras la quiebra del Silicon Valley Bank, especializado en el sector tecnológico. Los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósitos en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y abonar sus facturas. El mandatario afirmó que el gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y que en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas, ya que el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de 3 quiebras en los últimos días, entre ellas la del Silicon Valley Bank. Las autoridades tomaron medidas durante el fin de semana para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar retiradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más. Nos situamos ahora en Francia. En París, más de 5.000 toneladas de basura han sido acumuladas ya en las calles tras cumplirse 8 días de huelga de los recolectores como rechazo a las reformas que busca subir la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los medios locales han indicado que la mitad de las comunidades de la ciudad están seriamente afectadas por la huelga, mientras que el resto cuenta con servicio privatizado. Algunos ciudadanos están de acuerdo con los recolectores, mientras que otros consideran inaceptable la situación. Miles de médicos británicos comenzaron este lunes una huelga de 3 días en los hospitales del Reino Unido, esto con el objetivo de exigir al gobierno mejoras salariales. Los profesionales de la salud se unen así a otros colectivos que se han declarado en paro luego de haber experimentado una pérdida en el valor del poder adquisitivo tras el aumento de precios en los alimentos y la energía. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. La Selección Nacional de Fútbol anunció la lista de 29 convocados para los partidos amistosos contra Arabia Saudita y Uzbekistán. Entre los citados se encuentran los delanteros Joseph Martínez y Salomón Rondón, así como los mediocampistas John Murillo, Tomás Rincón y Cristian Cáceres. Además de los defensas John Chancellor, Jordan Osorio y Ronald Hernández. La Vinotinto enfrentará el próximo 24 de marzo a la selección de Arabia Saudita, mientras que 4 días más tarde lo hará frente al combinado uzbeco.
Y el basquetbolista Pedro Chaudio se convierte en el nuevo capitán del equipo Panteras de Miranda, previo al inicio de la temporada 2023 de la Superliga Profesional de Baloncesto. La Roca llega al quinteto mirandino transferido desde Cocodrilos de Caracas para apoyar a la pivot Miguel Ruiz en las estrategias del entrenador Daniel Seoane. El zuliano ya se integró a los entrenamientos del conjunto felino en el gimnasio José Joaquín Papa Carrillo para iniciar así su proceso de preparación. Momento de una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Manuel Muqueza, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas. El diputado José Manuel Muqueza nos acompaña, él es integrante de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Hay varios temas, José Manuel, importantes para abordar, para desarrollar, porque vivimos en este momento otra vez una gran preocupación por el tema económico. Y hay una declinación otra vez de la economía, hay una inflación que no se detiene, a pesar del esfuerzo que se hace de colocar dinero en el mercado cambiario para tratar de mantener un equilibrio en la tasa dólar-bolívar. Pero la situación otra vez de la inflación está castigando severamente un colectivo. Y las decisiones que se habían tomado en el pasado, pues algunas se mantienen y otras con una gran incertidumbre. ¿Ustedes cómo van evaluando esto, tú particularmente dentro de la misma comisión, como militante de un partido político como Acción Democrática? ¿Cómo ves, observas todo esto? Porque de verdad que comienza otra vez la angustia de desarrollarse. Bueno, buenos días, Carlos. Mira, vemos con mucha angustia estos acuerdos que se están haciendo en materia económica, los acuerdos binacionales. Acuerdos binacionales que nosotros, eso es uno de los tantos temas que tenemos en estos momentos. Acuerdos binacionales que nosotros por unanimidad aprobamos en la Asamblea Nacional, pero fue una factura que le dimos al presidente Nicolás Maduro para que hiciera un acuerdo que beneficiase a todos los venezolanos, el cual hoy en día lamentablemente nos está afectando porque nosotros no podemos ir a una competencia con Colombia en estos momentos de par a par, debido a que Colombia es el gran caso popular que podríamos decir de que Colombia va en una moto de alta cilindrada en el tema económico y nosotros vamos a pie. Siempre van a llegar primero que nosotros, siempre van a llegar fresquitos y nosotros cansados. Eso es lo que nos está pasando en estos momentos en Venezuela. Firmamos un acuerdo binacional económico que se puede solucionar en los próximos días, en los próximos meses, porque hay un plazo para que ambos gobiernos revisen con sus sectores lo que está pasando, donde, por ejemplo, tenemos que el rubro de la papa se le exoneraron el 60% de los aranceles. ¿Qué hace esto? Que la papa colombiana entre a Venezuela con menor precio. ¿Por qué? Porque hoy en día producir una hectárea de papa en Venezuela cuesta aproximadamente $7.200. Mientras tanto en Colombia cuesta $5.000. Esa misma hectárea de papa que cuesta $7.200, en Venezuela te da 17 toneladas de papa. En Colombia te puede producir de 25 a 30 toneladas. ¿Qué pasa también? En Venezuela tenemos que luego de que ese productor siembra esa papa, la cosecha, la ensaca, tiene que llevarla hasta una receptoría, cuando muy cercano a Barquisimeto, a Mercabal, y venderla. Venderla incluso a veces ni siquiera venderla de inmediato al contado, sino que dejarla a algunas personas, algunos comercializadores que se la pagan entre 15, 20 y hasta un mes después. A diferencia de Colombia, que las cadenas de supermercado van y la compran directo en el campo. Incluso la compran antes de que haya sido cosechada. Ese es un ejemplo el que colocas, pero hay otros, ¿no? Evidentemente. Hay muchísimos ejemplos. Hay una situación donde la industria venezolana, por ejemplo, está en una circunstancia muy difícil. El sector agrícola, ni hablar. ¿Por qué entonces se acepta una situación casi que paritaria? Si Venezuela no tiene posibilidad de competir por ahora en el sector industrial, tampoco por ahora con el sector agrícola. Mira, porque lamentablemente quien negoció por Venezuela pensó que estaba negociando en el año 2008, con las condiciones que tenía Venezuela en el año 2008,
donde teníamos una divisa, una moneda nacional fuerte, donde teníamos una estabilidad, donde teníamos una producción, y no que estábamos negociando en pleno año 2023. Pero era muy evidente que las condiciones son diferentes. Bueno, O sea, pero ¿qué pasó? lamentablemente eso es lo que pasa cuando se mandan a personas que no saben de la materia. Por Colombia negoció a alguien que sabía lo que estaba haciendo, que era el ministro de Comercio Omaña. ¿Y quién negoció por Venezuela? Por Venezuela negoció, y lo vimos públicamente, llegando a Colombia a negociar con el ministro Omaña, al ministro del Campo, al ministro Castro Soteldo. El de Agricultura. El de Agricultura, exactamente. Entonces, no se hicieron los negocios como era, no se hicieron las negociaciones que eran. Lamentablemente, eso no puede mantenerse en el tiempo, tenemos que hacer los cambios. Y además, algo Pero muy se grave. Se van a dar cuenta rapidísimo que no es Claro, posible pero competir. es que ya lo estamos viendo. Pero además algo muy grave, Carlos. El acuerdo fue firmado en el Atanasio Girardot entre el presidente Petro y el presidente Maduro sin que los venezolanos supiésemos que había en el acuerdo. ¿Cómo supimos lo que había en el acuerdo? Gracias a la ley de transparencia que hay en Colombia, que se publicó el acuerdo 48 horas antes y fue traído de Colombia para Venezuela para saber lo que estaba sucediendo. Imagínate esa situación. En Colombia fue revisado con todas las cámaras, incluso antes de que el presidente Petro fuese juramentado y el ministro Maña fuese ministro, estuvo en Venezuela el año pasado reunido con todas las cámaras venezolanas, con todas las federaciones, precisando qué era lo que se podía hacer para este acuerdo, pero eso no pasó por el lado venezolano. ¿Qué se puede hacer? Esperar que el plazo se desarrolle y entonces darse cuenta que no es posible competir. Te repito ahí el planteamiento. No es esperar que el plazo se desarrolle. Nosotros tenemos que comenzar a hacer lo que ya hemos comenzado a hacer un grupo de diputados. Nos hemos ido a los estados, nos hemos ido a las cámaras, nos hemos ido a los productores. Nosotros venimos de una gira este fin de semana por el estado Falcón, por el estado Trujillo, por el estado Yaracuy, por el estado Lara, visitando a los campesinos, a los productores. ¿Y qué les dicen? Reuniéndonos con las cámaras industriales, viendo en qué los está afectando, cuáles son los problemas que están llevando. Y ellos plantearon los Y problemas. ellos planteando sus problemáticas, ellos planteando lo que está pasando en Venezuela. Y todo esto que te estoy diciendo, de lo que cuesta, por ejemplo, producir una hectárea de papa, no es porque José Manuel Muqueza sea un productor de papa, sino porque nos hemos ido a los campos, a las montañas venezolanas, a revisar qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas que tienen estas personas, para nosotros poder buscar una solución. Bueno, ese es un problema el que estamos abordando. En función del tiempo quiero que retomemos algo que te planteaba. Hay una declinación otra vez de la economía venezolana. Hubo ciertos elementos que la convertían en un nivel o la colocaban en un nivel de cierta esperanza, pero la inflación vuelve a matar. El tema de la paridad cambiaria está ahí. El tema del financiamiento está allí presente. El tema del impuesto a las transacciones financieras está allí presente. Es decir, no hay los elementos suficientes para seguir dándole el suficiente aliento a la economía nacional y particularmente al sector privado. Mira, eso es cierto. Nosotros desde el año 2019, desde mayo del 2019 hasta agosto del año 2020 teníamos una cierta tranquilidad económica y habíamos ido a un repunte. A partir del año pasado, en agosto, hemos visto la caída que hemos llevado en Aún Venezuela. antes, porque eso comienza en el primer trimestre luego de la aplicación del impuesto a las transacciones pero financieras. ese impuesto nos cerró un rato, pero vimos la gran problemática a partir de agosto. Y una de las cosas que está pasando, ¿cuál es? Nosotros, para querer mantener una economía estable, y cuando digo nosotros, el gobierno venezolano, Venezuela en general, está trabajando en quemar diario más de 120 millones de dólares. Si nosotros esos 120 millones de dólares los invertiríamos en salarios para los maestros, podríamos llegar a tener 4 meses de salario para los maestros en mínimo $60. Si incluso nosotros agarráramos el dinero que producen las empresas básicas y lo invirtiéramos en las empresas básicas, no tuviésemos las problemáticas que tenemos en Guayana en estos momentos, que los trabajadores de las empresas básicas de Guayana están protestando. Tengo que interrumpirte porque tenemos que irnos a una pausa. Al retorno seguimos conversando con José Manuel Muqueza, diputado de la Asamblea Nacional.
Bueno, seguimos conversando con José Manuel Muqueza. Hablabas del tema económico, hablabas del tema salarial vinculado al tema de la intervención en el mercado cambiario. Claro, el gobierno te dirá, bueno, si no intervenimos se dispara el dólar y se va al cielo. Entonces la inflación va a ser mucho mayor que la que existe hoy día. Pero a la par no tienes un salario adecuado, no hay consumo, en fin. Esto se está trancando el juego de tal forma que, mira, de verdad que visualizar qué es lo que pueda pasar, no sabemos. Mira, Carlos, lo mismo se decía con el control de los precios, con el precio justo. Y mientras teníamos precios justos, en Venezuela no había comida. Controla va a ser peor. Mientras teníamos precios justos, no conseguíamos harina precocida, no conseguíamos lácteos, no conseguíamos maíz, no conseguíamos nada en los supermercados. Incluso un desodorante no lo conseguíamos en un anaquel. Desde que se liberaron los precios y comenzamos una política de mercado medianamente libre, donde se marquen los precios, como se marca en el mundo entero, que es por su costo, por su demanda, hemos visto en los anaqueles los implementos, hemos visto en los anaqueles la comida, hemos visto en los anaqueles que volvió la carne, que volvió el pollo, que antes no había en Venezuela, porque nadie va a trabajar a pérdida, nadie va a invertir 100 bolívares para vender en 20. Eso no sucede. Pero es tan complejo el asunto que si a la par de ello tú no estimulas el consumo, no, esos productos se van a quedar en los anaqueles, José Manuel. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente la gente no tiene cómo comprarlos, porque si no haces a su vez una corrección de carácter salarial, es bien enrevesado este tema. Por supuesto, y es momento de que el gobierno haga esa corrección. Te dicen que no hay dinero. ¿Qué manejan ustedes como información? Mira, pero es que te lo decía antes del corte. Nosotros quemamos 100, 120, 50, 200, 350 millones en un día. ¿Cómo que no hay para pagar un salario? Te lo decía, con una quema que se hizo hace 2 semanas de 120 millones en un día, se paga por 4 meses al Ministerio de Educación a base a $60. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no hay plata si estás quemando dinero todos los días para supuestamente mantener un dólar a un precio estable, el cual hemos visto que no ha funcionado? Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado en Venezuela y qué es lo que tenemos que aplicar? La política de libre mercado. Cuando usted deje que la política sea de libre mercado, donde el gobierno tenga que interferir en lo que tiene que interferir y no en todo, podemos lograr tener una economía más estable. Y ahí está el gran ejemplo. Cuando el gobierno dejó de interferir en el precio de los rubros del mercado, comenzaron a aparecer. Ya la gente comienza a presupuestarse con lo que gana para comprar lo poco que pueda comprar. Pero tiene que haber algo para enfrentar la inflación. No puede ser nada más la intervención del mercado cambiario, porque eso además coloca en posición exigua a las reservas internacionales. Algo tienes que hacer. Pero ¿cómo enfrentar el tema inflacionario? El tema del impuesto a las transacciones financieras. Tú no puedes mantenerlo por largo tiempo, porque es un impuesto coyuntural. El tema del financiamiento al sector privado, sea el sector agrícola, sea el sector industrial, que fuese. Si tú mantienes ese encaje legal en 30%, ¿qué posibilidad tiene alguien de pedir dinero a un banco? Bueno, y antes teníamos... Se nos está trancando el juego. Y antes tuvimos de 80 y hasta de 100%. Entre más el Estado interviene, más se nos tranca el juego. ¿Qué le falta a este país para que pueda la economía surgir? Le falta confianza. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente no confía en alguien que ya les ha jugado para atrás en el pasado. Entonces, el gobierno tiene que terminar de generar confianza para que esto pueda tener solución. Nosotros no podemos esperar 2 años más a llegar a un proceso político para buscar tener esa confianza a través de este nuevo proceso político. Nosotros tenemos que generar, el gobierno nacional tiene que generar en este momento la confianza para que hayan esas inversiones. Pero parece ser que también se percibe, por lo menos, que hay dentro de la estructura del gobierno grandes diferencias, grandes contradicciones entre los que piensan que debe profundizarse un proceso disque socialista y aquellos que quieren darle apertura para dar oportunidad a una participación de mayor número de empresas, es decir, ir hacia una economía, como tú dices, de libre mercado. Eso ideológicamente genera conflictos internamente dentro de la estructura de poder. Bueno, pero es que lamentablemente no sabemos cuál es la verdadera ideología, porque un socialismo real, un socialismo real es el que se vive en Noruega, el que vive en Dinamarca. Eso es un socialismo real. Y vemos que son países de primer mundo. Y vemos que el gobierno interviene hasta donde tiene que intervenir un gobierno
y pone las condiciones para que el privado haga el trabajo. Yo no creo en un Estado totalmente público y mucho menos en un Estado totalmente privado. Tiene que haber algo mixto. No, tiene que haber equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. El Estado tiene que llegar hasta ciertos lados. El Estado tiene que garantizar salud, tiene que garantizar seguridad, tiene que garantizar educación. Pero nosotros no podemos, como Estado, intervenir en todos los puntos. Bueno, ya habrá oportunidad, José Manuel, de seguir conversando de este y otros temas. Nos quedó pendiente el tema político, ya no hay tiempo porque tenemos que concluir. Pero ya habrá ocasión para hablar, que también está de por medio y bien controversial en este sentido. Y que tenemos que solucionarlo en los prontos momentos. Muy bien. Nos vamos a una pausa, amigos y amigas, por supuesto. Al retorno tendrán arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que el cantante venezolano Danny Ocean y Alejandro Sanz anuncian una colaboración. El español le presenta su nueva y sorprendente propuesta en forma de canción. Correcaminos es su colaboración con el artista venezolano que saldrá de manera oficial el próximo 24 de marzo. Y para ir calentando motores, mientras esperamos este lanzamiento, los artistas han publicado un adelanto exclusivo en su red de TikTok que muestra 35 segundos del tema. Producida por Alice, quien es mano derecha de Rosalía, Zetangana y Amaya, el sencillo forma parte de un misterioso EP compuesto por 3 canciones que estará disponible el mismo día 24 de marzo. Y sobre la nueva canción, Sanz es explícito y explica lo siguiente: entre las fechorías musicales fetiches de mi vida, esta con Danny Ocean quedará entre mis favoritas. Un artista con todas las letras y todos los símbolos de exclamación posibles. Recordemos que el criollo actualmente se encuentra en su gira mundial titulada Danny Ocean 2023 Tour. Dicho proyecto se está cocinando desde el año pasado y el próximo 24 de marzo podrán ver y disfrutar de este sencillo a través de sus redes sociales y las plataformas digitales. Ahora les contamos que la cantante Miley Cyrus levanta sospechas sobre Liam Hemsworth porque le fue infiel. La letra de la nueva canción del artista Pies Embarrados levantó sospechas entre sus fanáticos sobre su ex esposo porque la engañó. Parte de la letra dice: y hueles a perfume que no compré, ahora sé por qué has estado cerrado las cortinas, sal de mi casa. En el coro de la canción, en que canta a dueto con Sia, Cyrus insinúa que Hemsworth, de 33 años, seguía viniendo con sus pies embarrados y que ella tendría que hacer algo al respecto. Muchos fanáticos de la cantante recurrieron a Twitter para compartir sus teorías de que ella estaba insinuando a través de su música que su ex le habría sido infiel. Recordemos que no es la primera vez que se habla que Liam Hemsworth la engañó varias veces. Y continuamos hablando de cantantes porque quiero comentarles que Selena Gómez sigue siendo amiga de Francia Raisa. La artista jamás estará más endeudada con nadie que con su amiga después de que le donara un riñón en el año 2017. La también actriz de 30 años recibió un trasplante de riñón por parte de su mejor amiga para ayudar a combatir los problemas de salud que sufría como resultado del lupus, una enfermedad autoinmune, y le rindió homenaje por su gesto desinteresado. Hablando en la serie documental de Apple TV, Selena Gómez dijo: mi mejor amiga es Francia, ella fue a hacerse la prueba y era compatible. Sé que tuve mucha suerte. Recordemos que en julio del año pasado, Selena Gómez y Francia Raisa se dejaron ver juntas por primera vez en mucho tiempo, y el hecho causó tanto revuelo porque confirma que siguen manteniendo una buena relación, en contra de lo que muchos pensaban que no era así.
Y en más noticias les contamos que Dulce María no descarta que Poncho Herrera se una a la gira de RBD. La mexicana sigue cumpliendo con los compromisos profesionales que tenía pactado antes de anunciar el regreso a la agrupación con una gira de conciertos. Durante la presentación del melodrama Pienso en ti, que protagoniza con David Cepeda, la también actriz confesó: siempre vamos a ser rebeldes los 6 y creo que parte de ser rebeldes es seguir nuestros sueños y hay que respetar eso. Claro que se puede integrar, no sabemos si más adelante, pero siempre vamos a ser rebeldes todos, así lo expuso. Recordemos que el mismo Herrera, por su interés en la actuación, resolvió declinar la invitación para volver con sus excompañeros de grupo a los escenarios, decisión por la que ha sido fuertemente criticado por algunos seguidores de la banda, aunque hasta el momento el actor se mantiene firme en su postura de enfocarse en otros proyectos y solo desearle el mayor de los éxitos a sus colegas. Bueno, entonces ya entran a RBD. Entramos ahí. Ahora les contamos que Miguel Bosé reveló el sorprendente motivo por el que perdió la voz durante 8 años. Sí, amigos, actuales finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros noticieros. Adelante. Bueno, culminamos la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Empecemos por Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las en nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, recuerden, estaremos nuevamente con ustedes el viernes, porque mañana miércoles y el jueves tenemos en nuestro horario transmisión del Clásico Mundial del Béisbol. Viernes a las 6:05, después del himno nacional.